montones de personas que se mueven de una manera determinada en un espacio determinado. Ojo con esto, porque si vamos a hablar del proceso civilizatorio, es decir, de las distintas formas culturales de asociación y de expresión del hombre a través de la historia, necesariamente debemos revisar cómo es el poder, que es etéreo, pero que se manifiesta y se concreta materialmente en los textos, así como el tiempo, son aporías que se resuelven en los textos. Michel Foucault habla del lar del poder. ¿Dónde está ese poder? Lado de poder, ¿dónde está ese poder y cómo se manifiesta ese poder? ¿Cómo se manifiesta el poder en un hombre del conjunto o cómo se manifiesta el poder en un hombre del común? Que es lo que podemos traducir con el nombre del personaje cuando nos vamos a la literatura, ¿de acuerdo? Por eso que la literatura es una extraordinaria combinatoria de discursos que se van a concentrar en el personaje, lo que Mikhail Bakhtin llama dialogismo. O sea, cómo en un mismo sujeto pueden manifestarse distintas formas discursivas, ¿de acuerdo? Eso depende del texto que estemos leyendo. Por ejemplo, no es igual la soledad de Macario en el cuento de Juan Rulfo, ¿cierto?, que la multitud del hombre en el cuento de Poe. No es el mismo movimiento, no es la misma identidad, no es el mismo espacio y no es la misma temporalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros interpretamos, si nosotros hacemos merodeo sobre ese texto, podemos interpretar el mundo que se construye materialmente, semióticamente en ese texto, y podemos comprender la proyección de ese texto a través de lo que se llama refiguración, es decir, ese texto dialoga con nuestra vida, ese texto vuelve, leer un texto es permitir que ese texto vuelva a la vida. Cuando lleve 55 minutos me avisan, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con este esquema que estamos proponiendo? El texto materializa el movimiento. Este movimiento puede ser hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Ok? Puede ser hacia afuera. Este movimiento puede ser hacia adentro. O en el texto pueden manifestarse ambos movimientos. O pueden romperse para plantear un tercer movimiento. Entonces esto va a alterarse, va a cambiar. Entonces, ¿qué hace el texto? Organizar estos movimientos, que es lo que yo llamo leyes semióticas. Culturalmente se llama tradición, culturalmente se llama modernidad, culturalmente se llama tragedia, ¿ok? Justicia, injusticia, felicidad, tristeza, lo que ustedes quieran, signos, símbolos y sentimientos. Pero el texto es una materialización particular de un conjunto, ¿de acuerdo? Allí es donde podemos revisar que existen distintas opiniones alrededor de la función cultural del texto. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona una canción? O cómo funciona un símbolo en una
cultura o en una comunidad específica. Ese símbolo que funciona en una comunidad específica, tú la debes ubicar dónde está esa comunidad específica. No va a funcionar igual a otras comunidades. Puede parecérsele, puede diferenciársele. Entonces aquí necesariamente debo invertir la pizarra para proponer otro esquema que va a ser complemento de este esquema para un poco entender. Recuerden que estamos hablando del comportamiento de la cultura planetaria, el comportamiento de ese sistema de relaciones en el texto. Entonces necesitamos comprender que el texto contiene un conjunto de mensajes, ¿cierto? Eso en primer lugar, es decir, el texto es un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es mensaje puesto que uno contiene una información. Te dice algo, ¿de acuerdo? Eso nos lleva necesariamente a pensar. Tengo un ventilador encendido y me seca la tinta del marcador. Me lleva a pensar que si el mensaje contiene una información, es mensaje porque nos dice algo. Si no nos dijese nada, no entendemos porque no sabemos traducir ese mensaje. Entonces tenemos que aprender alemán, ¿cierto?, para poder traducir lo que ese mensaje me dice. O tenemos que aprender tolteca para saber, o boconés para saber qué me dice ese mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿quién traduce? A ver, ¿quién es el traductor? Yo soy el traductor. Entonces yo traduzco todo lo que recibo. Entonces, recibo mensajes que contienen una información. Entonces, le propongo, así de simple, para ir definiendo, es uno de los propósitos de este curso, la dinámica del texto, la dinámica textual. Le propongo, el texto es texto porque contiene una información. El texto es texto porque contiene un conjunto de mensajes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estaríamos frente a la semántica del texto. Me dice algo. Buenos días, buenos días no es igual a malos días. Imagínate que tú fueses entrar a una casa y tú dijeras, malos días. ¿Ok? Entonces, fíjense lo valioso de esta comprensión. El texto es texto porque contiene mensajes que nos informan algo. ¿Ok? Esta es la base semántica de la cultura, señores. Usualmente nos quedamos en lo semántico y respondemos buenos días. ¿Ok? Es la base semántica de la cultura. En segundo lugar, el texto es texto porque contiene un mensaje. Y en segundo lugar, el texto es texto cultural. Y aquí comienza a complicarse el asunto, porque genera un nuevo mensaje. Entonces, de lo semántico pasamos a lo semiótico. Tratar al texto cultural como un texto generador de nuevos mensajes es sumamente importante. Ya estamos en la semiótica del texto. La semiótica, recuerden ustedes, es la ciencia que estudia la generación del sentido. Entonces,
el texto como generador de sentido. Es un generador semiótico. Y en tercer lugar, que tiene que ver con la memoria, para hacer más complejos los textos, el texto nos hace recordar. ¿Ok? El texto nos hace recordar. Y esto va a tener que ver, ¿verdad? Es decir, el texto contiene memoria. Va a tener que ver con el planteamiento que voy a hacer posteriormente sobre las etnias, ¿de acuerdo? El texto nos hace recordar. ¿Por qué tú lloras cuando abres el baúl 20 años después con la carta que te envió, por la carta que te envió alguien, cuando la vuelves a leer? O sea, la función del recuerdo en la cultura es muy importante. Eso que nos lleva a confundir dos cosas distintas como la nostalgia y la melancolía tienen que ver con la memoria. ¿Cuáles son las técnicas de la memoria que utiliza una comunidad para recordar sus orígenes, por ejemplo? ¿O cuáles son las técnicas de la memoria? Ahora le colocamos a la palabra memoria comillas, que utiliza la comunidad en comillas también para olvidar, para entender hermenéuticamente que el olvido forma parte de la memoria, pero el olvido forma parte de la memoria. Hay un cuento que se llama Funes el Memorioso, no sé si Jonathan lo recuerda, de Borges, donde el personaje lo recuerda absolutamente todo, hasta que le es insoportable recordar absolutamente todo. Hay un bestseller que se llama El Perfume, no sé si lo conocen. Hay una película que se llama El Perfume, que se trata de un personaje que capta, ¿se acuerdan del ajo? Que capta todos los olores y que logra la capacidad de hacer los mejores perfumes con esa combinatoria de los colores, que se fija en su memoria y sabe cómo hacerlo. Entonces asesina a una joven nada más para olerla y convertir ese olor en perfume. Y yo pregunto, ¿cuál es el proceso semiótico de esta acción? En cuanto a generador de sentidos, que permiten establecer nuevas correspondencias, porque el hombre es un organizador del mundo a través de la organización de sus sentidos. Para luego meternos y regresar a ese dilema entre repulsión y atracción. Yo les puedo preguntar, ¿qué proceso semiótico para la comprensión hermenéutica ocurre cuando el asesinato de alguien, la muerte de alguien, es celebrada? Cuando hay alegría frente al asesinato de alguien.
Nosotros ya en la memoria, por la carga satelital, celebramos la muerte del otro. ¿Qué complejos procesos semióticos están ocurriendo? ¿Y qué inversión semiótica, qué desgravamen semiótico ocurre para que la muerte, que debe producir una tristeza ceremonial, ¿de acuerdo?, produzca una alegría? Nada ceremonial, porque tiene que ver con la disolución del ser en el mar de los signos. La pérdida de identidad de los negacionistas. O sea, es nada más y nada menos que la disolución del cuerpo. Entonces no hay mensaje, no hay generador de sentido y mucho menos hay memoria. Entonces, ¿cómo analizar los procesos comunicacionales como proceso de la desmemoria cuando una cultura pretende imponerse, o una paideia o un modo de pensamiento pretende imponerse sobre otro modo de pensamiento de una manera rápida y universal? Porque antes se hacía una copia, el copista hacía una copia de ese documento. Ahora ese documento llega de manera instantánea a 1.000 millones de habitantes. ¿Qué cambió allí? ¿Qué se alteró allí? ¿Cómo funcionan los mecanismos de convivencia? ¿Cómo funcionan los mecanismos ancestrales de la memoria? ¿Cómo funcionan los generadores de sentido? ¿Y cómo funcionan los signos en sí, o los símbolos? Para preguntarnos entonces cuál es la nueva organización sagrada de lo que llamo la ciudad satelital. Parafraseando, como le dije la vez pasada, el libro de Ángel Rama, La ciudad letrada. O sea, cómo funcionan los discursos, cómo funcionan los signos, cómo funcionan los textos, es preguntarse cómo funcionan las personas en el campo de la cultura, partiendo del criterio de que el discurso o la base del discurso, escuchen esto bien porque puede generarse algunas incertidumbres al respecto, la base del discurso es la oración. Es decir, alguien en ese discurso actúa. ¿De acuerdo? Esto es bueno fijarlo para lo que pueda decirse ahora en adelante en este curso. Cuando tú dices canta, es porque alguien canta, ¿verdad? Entonces, la cultura es la manifestación de alguien en esa cultura. Entonces, cuando vamos a leer Catacresis, con este comentario quiero cerrar esta intervención para que ustedes hagan las vuestras. Ese artículo es la confrontación de dos miradas, que es la mirada postmoderna y la mirada postcolonial. ¿Cuál es la diferencia entre la mirada postmoderna y la mirada postcolonial? Los postmodernos creen, me permiten voltear la pizarra, los postmodernos creen que este sujeto
este sujeto común es un sujeto frío. Que ha perdido la identidad, está disuelto en los signos y los signos lo controlan, o los controladores de los signos controlan a ese sujeto frío, vago, vacío, que es el sujeto de la posmodernidad. Un sujeto que no solamente no dice yo, sino que está incapacitado para decir yo. El sujeto de la poscolonialidad es distinto. Es un sujeto en una comunidad específica que toma todos esos discursos y produce un nuevo ordenamiento. Es lo que se llama catacresis, y yo lo combino con lugar del compromiso, porque el intelectual, el ser humano, que es un intelectual, por supuesto, vive en una comunidad específica. Este es un gran flujo, se produce una gran tensión entre los ejes de participación humana, porque hay quienes estamos metidos en una comunidad o hay quienes nos dispersamos para participar en otras comunidades, mayormente en este caso comunidades cibernéticas, donde, insisto, la relación va a ser sustituida por la conexión. Entonces, aplicamos lo que nos sugiere Semmelman: actos deliberados de conciencia. Entonces, ¿cómo yo, intelectual, quiero interpretar lo que llamo, desde este curso, que es una tentativa, insisto, aquí no hay fórmulas ni recetas terminadas, cómo yo puedo interpretar las nuevas realidades textuales? Y de eso voy a hablar en el siguiente viernes, que espero que hayamos resuelto las incapacidades que todavía tenemos para conectarnos todo el grupo, en función de que vamos metiéndonos en la profundidad de la hermenéutica y de la semiótica para la interpretación de las nuevas realidades textuales. Entonces, como el curso